Beatriz Morales era el corazón del pequeño pueblo de San Martín, en Oaxaca. Con sus manos mágicas, transformaba trozos de tela en obras de arte. Cada traje que salía de su taller llevaba consigo un pedacito de su alma, bordado con colores vivos y detalles que parecían danzar al ritmo de las fiestas tradicionales. Su trabajo no solo vestía a las familias para las festividades, sino que también llenaba de orgullo a quienes lo usaban. Este lo hizo doña Beatriz, presumían con una sonrisa. Pero un día, todo cambió. La vida, que hasta entonces le había sonreído, le dio un golpe tan brutal que casi la derrumba. Su esposo, Tomás, el hombre que siempre la alentaba y compartía sus sueños, murió en un accidente mientras transportaba mercancías al mercado de la ciudad. Beatriz recordaba la última vez que lo vio partir. «No tardes mucho», le había dicho, con un beso apresurado, mientras él le sonreía desde el viejo camión. Nunca imaginó que sería la última vez que vería esa sonrisa. La noticia llegó al atardecer, mientras sus hijos jugaban en el patio. Una vecina entró corriendo, con el rostro pálido, y le dio la terrible noticia. Beatriz sintió que el mundo se detenía. Todo el ruido a su alrededor se desvaneció. Su corazón parecía haberse detenido junto con el de Tomás. Después de su muerte, las deudas comenzaron a acumularse como una tormenta inminente. Las telas quedaron apiladas, olvidadas, en un rincón del taller. Los clientes dejaron de venir, y el ruido alegre de las máquinas de coser dio paso a un silencio desgarrador. Las noches, antes llenas de risas y planes con su esposo, ahora eran largas y solitarias. Mientras bordaba pequeños pañuelos bajo la débil luz de una vela, el eco de su tristeza resonaba en el cuarto vacío. Beatriz miraba a sus 3 hijos dormidos y sentía un nudo en el pecho. ¿Cómo iba a alimentarles? ¿Cómo iba a darles un futuro? En los momentos más oscuros, se sentía como un barco a la deriva, atrapada en un océano de incertidumbre. A veces, se permitía llorar en silencio, pero solo cuando estaba segura de que nadie la veía. No quería que sus hijos la vieran quebrarse. «Tienen que verme fuerte», se repetía, aunque cada lágrima que caía sobre sus bordados parecía contradecirla. Y aunque su corazón estaba roto, Beatriz no podía ignorar una pregunta que le quemaba por dentro: ¿cómo podía seguir adelante cuando parecía haberlo perdido todo? Cada puntada que daba en la tela era un recordatorio de lo que había perdido, pero también, en lo más profundo de su ser, un susurro de lo que aún podía ser. La crisis que había golpeado a Beatriz no era un caso aislado. En las calles polvorientas de San Martín, cada puerta escondía una historia de lucha y sacrificio. Madres solteras que apenas lograban comprar frijoles para el día, viudas que habían perdido no solo a sus esposos, sino también la estabilidad que ellos representaban, y mujeres cuyos esposos habían cruzado la frontera en busca del sueño americano, pero cuyo apoyo financiero llegaba con más promesas que pesos. Por las mañanas, en la plaza, los murmullos de las mujeres eran más pesados que el calor del sol. «La tienda ya no me quiere fiar», decía una. «Vendí mi máquina de coser para pagar la renta», lamentaba otra. Sus voces, cargadas de desesperación, resonaban en el aire, pero nadie parecía escucharlas. Cada mujer cargaba su dolor en silencio, con la frente alta, como si admitir la necesidad fuera una vergüenza. Una tarde, mientras Beatriz caminaba por el mercado, buscando hilo para los pocos encargos que aún recibía, se detuvo al escuchar una conversación. Era Lupita, una vecina con la que solía intercambiar recetas. Estaba sentada junto a un puesto de verduras, con los ojos llenos de lágrimas, explicándole al comerciante que no podía comprar los útiles escolares de sus 3 hijos. «Como les digo que este año no habrá cuadernos ni lápices nuevos», murmuró, mirando al suelo. Las palabras de Lupita golpearon a Beatriz como un rayo. De repente, vio en su mente la misma escena en su casa, sus propios hijos, con los ojos llenos de preguntas, mientras ella buscaba excusas para justificar por qué no podían tener lo mismo que los demás. Sintió una oleada de empatía tan profunda que le dejó un nudo en la garganta. Esa noche, mientras bordaba en la mesa de su cocina, las palabras de Lupita seguían resonando en su mente. Las voces de las mujeres del pueblo, sus rostros cansados, sus manos gastadas por el trabajo duro, todo eso formaba parte de un mosaico de sufrimiento que no podía ignorar. Beatriz entendió que no era la única que había perdido algo. Cada mujer a su alrededor estaba enfrentando su propia tormenta, y aunque cada una luchaba sola, todas compartían la misma necesidad: esperanza.
De repente, una idea empezó a formarse en su mente, pequeña y tímida al principio, pero creciendo con cada puntada que daba. ¿Y si, en lugar de luchar solas, pudieran unirse? ¿Y si sus manos, que ahora parecían vacías, juntas pudieran crear algo poderoso? Beatriz recordó el tiempo en que su taller estaba lleno de vida, risas y el sonido constante de las máquinas de coser. Podemos hacerlo de nuevo, pensó. No solo para mí, sino para todas nosotras. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Beatriz latía con fuerza, no por miedo, sino por esperanza. Tal vez, solo tal vez, podía transformar ese dolor compartido en algo que les devolviera la dignidad y el orgullo. Nosotras también tenemos manos mágicas, se dijo a sí misma. Y esa noche, frente a la luz parpadeante de su vela, empezó a imaginar un futuro donde esas manos, juntas, pudieran coser no solo telas, sino también las heridas de sus corazones. Cuando Beatriz reunió a las mujeres del barrio en el patio de su pequeña casa, su corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por una mezcla de emoción y temor. Había pasado noches enteras dándole forma a su idea, soñando con un taller donde las manos trabajaran juntas, no solo para crear prendas, sino para tejer esperanzas. Sin embargo, a medida que las mujeres iban llegando, con rostros marcados por el cansancio y la desconfianza, Beatriz sintió como esa esperanza comenzaba a tambalearse. Con la voz temblorosa pero decidida, compartió su visión. Habló de un espacio donde cada mujer pudiera contribuir con su talento, donde los bordados se convirtieran en ingresos para sus familias, donde los hijos pudieran ver a sus madres luchar con dignidad. Pero mientras más hablaba, más notaba las miradas de incertidumbre que cruzaban entre las asistentes. ¿De dónde vamos a sacar dinero para empezar?, preguntó doña Tomasa, una anciana conocida por su franqueza. Yo no tengo ni para el hilo, agregó Lupita, con los ojos bajos. Otra mujer intervino, ¿quién va a comprar nuestras cosas? Si ni siquiera en el mercado nos alcanza para vender lo que hacemos. Cada comentario era como una aguja clavándose en el corazón de Beatriz. Había esperado resistencia, pero no estaba preparada para el peso de su escepticismo colectivo. Las palabras llenas de miedo y dudas comenzaron a formar una nube oscura sobre la reunión. Algunas mujeres incluso se levantaron y se fueron antes de que Beatriz terminara de hablar, murmurando entre ellas que no tenía sentido soñar cuando la realidad era tan dura. Esa noche, Beatriz se sentó sola frente a su altar, con las manos temblorosas y el alma cansada. La imagen de la Virgen de Guadalupe, con su mirada serena y compasiva, parecía observarla con ternura. Beatriz no pudo contener las lágrimas. Todo su esfuerzo, toda su fe en la idea de un taller colectivo, parecía haberse desmoronado en un instante. ¿Por qué es tan difícil soñar, Virgencita?, murmuró entre sollozos. Solo quiero ayudarlas, pero ni siquiera yo sé cómo empezar. Mientras las lágrimas caían sobre sus manos, Beatriz recordó las palabras de su difunto esposo: las cosas grandes empiezan con pasos pequeños, Bea. Aunque su ausencia la hacía sentir más vulnerable, también le daba la fuerza para seguir adelante. En medio de su desesperación, decidió hacer una promesa: no rendirse. Virgencita, dame la fuerza para no abandonar este sueño. No es solo por mí, es por todas nosotras. Ayúdame a encontrar el camino, aunque sea difícil. Sus palabras resonaron en el pequeño cuarto, y aunque no obtuvo una respuesta inmediata, Beatriz sintió un leve consuelo, como si la Virgen le estuviera diciendo en silencio: sigue adelante. Esa noche, al acostarse, Beatriz sabía que el camino sería largo y solitario al principio. Pero también sabía que, de alguna manera, debía encontrar la manera de encender una chispa en las demás. No tenía dinero, no tenía recursos, pero tenía algo que no estaba dispuesta a perder: su fe en el poder de las manos unidas y en el milagro que podían hacer del esfuerzo compartido. Con las pocas monedas que había logrado ahorrar, Beatriz se dirigió al mercado. Las telas más finas que alguna vez adornaron su taller eran un recuerdo lejano, pero entre los puestos encontró rollos de algodón sencillo y colores apagados. A pesar de su modestia, esas telas representaban un rayo de esperanza. Con esto será suficiente para empezar, pensó, con una determinación que casi ahogaba sus dudas. De vuelta en casa, reunió a sus 3 hijos. Hoy vamos a hacer algo diferente, les dijo con una sonrisa que ocultaba su ansiedad. Los pequeños, acostumbrados a verla coser en silencio, se llenaron de curiosidad. Juntos, cortaron,
doblaron y ensamblaron las primeras bolsas reutilizables. Mientras trabajaban, Beatriz les hablaba de un sueño: estas bolsas no solo son para vender. Son el primer paso para algo más grande, algo que nos ayude a todos. El primer día en el mercado fue lento. Beatriz, con su mesa improvisada y sus bolsas alineadas cuidadosamente, observaba cómo los transeúntes pasaban sin detenerse. Sentía cada minuto como una eternidad, pero se aferraba a la idea de que, tarde o temprano, alguien vería el valor de su esfuerzo. Y así fue. Una mujer joven, vestida con ropa colorida y un acento extranjero, se detuvo. Tomó una de las bolsas y la inspeccionó con detalle. ¿Tú las hiciste?, preguntó en español entrecortado. Beatriz asintió, explicando con humildad que eran hechas a mano. La turista no solo compró una, sino una docena. Antes de irse, le dijo: estas bolsas son preciosas. Quiero llevarlas a mi país para que la gente vea lo hermoso de tu trabajo. Beatriz sintió que el corazón le latía con fuerza. Ese día, volvió a casa con más dinero del que había visto en meses. Con las ganancias, Beatriz compró su primera máquina de coser desde la quiebra de su taller. Cuando la colocó en el centro de su pequeña sala, sus hijos aplaudieron emocionados. Fue un momento simbólico, no solo para ella, sino para todo lo que representaba, el renacimiento de su sueño. La noticia del éxito de Beatriz se extendió rápidamente por el barrio. Las mujeres que antes habían dudado comenzaron a mirarla con nuevos ojos. Algunas se acercaron tímidamente, preguntándole cómo lo había logrado. Beatriz vio en sus rostros la misma mezcla de miedo y esperanza que ella había sentido tantas veces. Fue entonces cuando decidió que no podía hacerlo sola. Organizó una nueva reunión en su casa, pero esta vez, había algo diferente en su tono, una energía que no se podía ignorar. Compañeras, no solo vamos a coser bolsas o ropa. Vamos a coser nuestras vidas, puntada por puntada, les dijo, con una convicción que encendió algo en cada una de ellas. Las mujeres, inspiradas por el ejemplo de Beatriz, aceptaron el desafío. Algunas aportaron telas viejas, otras herramientas olvidadas, y juntas comenzaron a trabajar. El taller, que al principio era solo una mesa y una máquina, pronto se llenó de vida, risas, el sonido constante de las agujas y, sobre todo, la esperanza renovada de un grupo de mujeres que, unidas, estaban dispuestas a cambiar sus destinos. Ese pequeño taller no era solo un lugar de trabajo. Era un símbolo de lo que se puede lograr cuando alguien se atreve a soñar, incluso cuando todo parece perdido. Beatriz había encendido una chispa, y ahora, entre todas, estaban alimentando un fuego que no solo iluminaría sus vidas, sino también las de toda la comunidad. El pequeño taller que Beatriz había soñado ahora era una realidad vibrante, lleno de vida y propósito. Lo que comenzó como un proyecto modesto para sobrevivir, se transformó en un espacio donde las mujeres del barrio redescubrían su valor y sus talentos. La puerta siempre estaba abierta, y cada día más mujeres se acercaban con la esperanza de ser parte de algo más grande que sus propias dificultades. Cada una traía algo único al taller. Las manos hábiles de Doña Tomasa daban vida a bordados detallados, inspirados en los patrones tradicionales de Oaxaca, llenos de colores que contaban historias. Lupita, que había dudado al principio, se convirtió en experta en cortar telas con precisión, mientras que las más jóvenes, como Carmen, aprendieron rápidamente a manejar redes sociales para mostrar al mundo el trabajo colectivo. Sus publicaciones, llenas de fotos de prendas vibrantes y mensajes de empoderamiento, comenzaron a atraer clientes de toda la región e incluso del extranjero. El taller empezó a producir más que ropa. Diseñaron vestidos inspirados en los trajes tradicionales, pero con toques modernos que conectaban con nuevas generaciones. También confeccionaban bolsas, manteles y accesorios que reflejaban la riqueza cultural de su tierra. Cada pieza llevaba consigo una etiqueta que decía: hecho con amor por las mujeres de San Martín. Con los primeros ingresos consistentes, no solo lograron cubrir sus necesidades básicas, sino que comenzaron a soñar más allá. Algunas mujeres pudieron pagar la educación de sus hijos, otras arreglaron sus casas, y varias descubrieron que, por primera vez en años, podían comprar algo para sí mismas sin culpa. Pero lo más valioso no era lo material, era la transformación interior. Cada mujer que entraba al taller, con miedo o dudas, salía con la cabeza en alto y una nueva confianza en sus habilidades. Beatriz,
viendo el impacto que el taller tenía en sus compañeras, decidió ir más allá. Abrió las puertas a mujeres de comunidades cercanas y comenzó a impartir talleres gratuitos. Aquí no solo se trata de coser ropa, decía con una sonrisa. Se trata de coser sueños, de remendar corazones rotos y de crear una vida nueva. Las paredes del taller pronto se llenaron de recuerdos, fotos de los hijos de las trabajadoras, frases motivadoras escritas con colores brillantes y pequeños retazos de tela que contaban las historias de cada mujer. Una esquina del taller estaba dedicada a un altar con la Virgen de Guadalupe, donde cada día, al comenzar el trabajo, las mujeres encendían una vela y ofrecían una oración en agradecimiento por las bendiciones que estaban construyendo juntas. El ambiente del taller era único. Mientras trabajaban, compartían historias, risas y lágrimas. Se apoyaban unas a otras en los días difíciles y celebraban juntas cada pequeño logro. El lugar se convirtió en un refugio, un segundo hogar donde no había espacio para la soledad ni la desesperanza. Con el tiempo, el Taller de los Milagros se convirtió en un ejemplo para otras comunidades. Mujeres de pueblos cercanos llegaban para aprender, llevando consigo las semillas de esperanza de vuelta a sus hogares. Beatriz, que alguna vez pensó que lo había perdido todo, ahora veía cómo su idea no solo había transformado su vida, sino también las de decenas de mujeres. El taller no solo confeccionaba prendas. Con cada puntada, con cada diseño, con cada sonrisa, estaban tejiendo una red de apoyo, amor y dignidad que se extendía más allá de las paredes del pequeño espacio. Beatriz, de pie frente al bullicio del taller, sabía que este era su verdadero milagro, no solo había cosido su vida de nuevo, sino también la de toda una comunidad. Hoy, el Taller de los Milagros es mucho más que un lugar de trabajo, es un símbolo de esperanza y superación que ha tocado corazones en todo Oaxaca y más allá. Las historias de las mujeres que encontraron una nueva vida en el taller se cuentan en mercados, escuelas y reuniones familiares. Cada prenda, cada bordado y cada accesorio lleva consigo un fragmento de estas historias, como si cada puntada compartiera el mensaje de que, incluso en la adversidad más grande, es posible encontrar un nuevo comienzo. Beatriz, ahora conocida como un ejemplo de resiliencia y liderazgo, sigue siendo la misma mujer humilde que una vez lloró frente al altar de la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerzas para no rendirse. Cada vez que alguien la felicita, su respuesta es siempre la misma: esto no lo hice yo sola, lo hicimos juntas. Y es que Beatriz nunca olvidó que el verdadero milagro no fue la transformación de su vida, sino la de todas las mujeres que caminaron con ella. Mujeres de comunidades vecinas ahora viajan horas para aprender en el taller. Llegan con los ojos llenos de esperanza, cargando historias de luchas similares, y se van con nuevas herramientas, no solo para coser, sino para cambiar sus vidas. Algunas regresan a sus pueblos y replican el modelo del Taller de los Milagros, creando redes de apoyo que continúan multiplicándose. El impacto del taller ha llegado tan lejos que sus productos ahora se exportan a otros países, llevando la riqueza cultural de Oaxaca a rincones inimaginables. Bolsas, vestidos y bordados con patrones tradicionales han desfilado en ferias y eventos internacionales, mostrando al mundo no solo la belleza de las manos mágicas de estas mujeres, sino también la fuerza de sus corazones. Pero el verdadero éxito del taller no está en los números ni en los reconocimientos. Está en las vidas transformadas. Lupita, quien una vez pensó que no podría comprar útiles escolares para sus hijos, ahora dirige una pequeña tienda. Doña Tomasa, que había perdido las esperanzas en sus últimos años, encontró un propósito y una comunidad que la hizo sentir joven otra vez. Y Carmen, quien aprendió a manejar redes sociales, está estudiando mercadotecnia para seguir impulsando los productos del taller. Las paredes del Taller de los Milagros siguen llenas de recuerdos, pero ahora también hay placas y reconocimientos, testimonios del impacto que ha tenido. Una frase escrita con letras grandes y coloridas sobresale entre todas: nunca es tarde para coser un nuevo destino. La historia de Beatriz y su taller nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay luz en la unión y la fe. Su legado es una lección de vida: los sueños, cuando se comparten y se construyen con amor, tienen el poder de cambiar no solo una vida, sino muchas. Beatriz, con sus manos mágicas, no solo cosió telas, remendó las heridas de una comunidad y creó un legado que seguirá inspirando a generaciones. Su taller, lleno de risas, colores y esperanza, es la prueba de que, con determinación y apoyo mutuo, los milagros no solo son posibles, sino que se pueden construir puntada por puntada.